Dios le bendiga, hermanos. Esperemos que puedan estar conectándose en esta hora. Vamos a comenzar esta celebración a nuestro Dios con una oración. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias, Señor. Te damos por la oportunidad que nos das, Dios mío, el día de hoy estar delante de tu presencia, Señor. Allá en los hermanos que están en sus casas, Señor, y se van conectando, también que tú estés con ellos, Padre Santo. Mi Dios, nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor. Que a pesar de que no podemos estar juntos, Padre mío, en tu casa, podamos estar, Dios mío, unidos en un solo sentir en cada quien allá en su hogar. En el nombre de Jesús, que podamos alabarte y gozarnos también en tu presencia, Señor, y que la palabra, Señor, que sea dada sea para cada uno de nosotros. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar con las alabanzas. Amén. Allá donde están en su casa, exalten su nombre, alaben su nombre. Vamos a glorificarle. Amén. Nuestro Dios es santo, es digno de toda alabanza y digno de toda adoración. No hay nada que dé más felicidad hoy, mi Señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podrías ser aquel gran rey con gran poder, que dejó su deidad por darnos libertad. Veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria al Rey. Yo canto santo, 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 y dicen santo, santo al gran Rey. Cantan santo y cantan santo, 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 y dicen santo, santo al gran Rey. Tan santo, 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 santo. Ayúdenme con sus palmas. Y dicen santo,
podía ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad y David desde naciones que hoy cantarán tu nombre. Aleluya, esas voces para darte proceder. Santo, 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 santo. Y dice santo,
adoración, Señor. Te alabamos, Señor, solamente a ti. Amén, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Digno de gloria, santo es tu nombre. Santo eres, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Pues has estado conmigo y no olvido lo vivido, que tu mano poderosa me alcanzó. De tu amor fui revestido, pues has estado conmigo y no olvido lo vivido, porque fuerte es este amor, el que yo tengo contigo. Sí, Señor, es tan fuerte, tan fuerte. Oh, Señor, oh, Santo, Santo. Te damos honor, Señor. A ti te adoramos, Padre. A ti, Dios. Ni los cielos, de los cielos pueden contener tu gloria, mucho menos esta casa que con amor hemos construido para ti, para ti. Ni los cielos, de los cielos pueden contener tu gloria, mucho menos esta casa que con amor hemos construido para ti, para ti. Más hay una bendición. Escucha nuestra oración. Tu mirada no se apague y no dejes de estar. Ni tu nube de abrazarme, te lo ruego, por favor. Ni los cielos, de los cielos pueden contener tu gloria, mucho menos esta casa que con amor hemos construido para ti, para ti. Ni los cielos, de los cielos pueden
Oh, bendito, bendito Dios. ¿Quién soy yo si tú no estás conmigo? No soy nadie si no estás aquí. Este corazón no puede más vivir sin tu amor. ¿Y qué sería de mí sin tu perdón? No habría esperanza más en mi corazón. Tus misericordias son lo que enamora más y más mi corazón. Mi corazón es tuyo. Todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Mi corazón es tuyo. Todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. ¿Quién soy yo si tú no estás conmigo? No soy nadie si no estás aquí. Este corazón no puede más vivir sin tu amor. ¿Y qué sería de mí sin tu perdón? No habría esperanza más en mi corazón. Tus misericordias son lo que enamora más y más mi corazón. Mi corazón es tuyo. Todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Mi corazón es tuyo. Todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Mi corazón es tuyo. Yo soy tuyo y tú eres mío. Mi corazón es tuyo. Yo soy tuyo y tú eres mío. Nuestro corazón, nuestra vida, Santo Señor, mi corazón es tuyo. Todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Mi corazón es tuyo. Todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Mi corazón es tuyo.
Gloria es para ti, Señor. La oración solo es para ti, Señor. Nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Somos tuyos, oh Dios. Somos tuyos, oh Dios. Te Te pertenecemos a adoramos a ti. ti, Señor. Nuestra vida es tuya, oh Dios. Toda Santo, tuya santo eres tú. Todo nuestro ser es para ti, Te Señor. exaltamos. Te damos gloria. Nuestra Te damos vida es honra para a ti, ti, Señor. Rey. Nuestra oración es para Te ti. bendecimos, oh Dios. Santo, Te santo, santo exaltamos, eres tú, oh Señor. Rey. Te adoramos, Bendito Señor. La sea tu gloria y la nombre honra es por para siempre. ti solamente, oh Dios. Gracias, Señor. Santo es su nombre, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos a ti, mi Dios. Bendito tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Santo es Dios. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por que nos permite, amén, poder bendecir su nombre a través de las alabanzas. Gloria al Señor. Y pues ahora, hermanos, lo vamos a seguir haciendo a través de la administración de las ofrendas, ¿verdad? De los diezmos, que pues ya nosotros sabemos, ¿verdad? Por qué lo hacemos. Amén. Gloria al Señor. Si usted dice, pues yo aquí tengo mi ofrenda, mi diezmo, pues también, ¿verdad? Deposítelo ahí, ¿verdad? Pues en el altar que usted ha preparado el día de hoy. Y pues ya, ¿verdad? Cuando tenga la oportunidad de traerlo, pues lo puede hacer, porque recuerde que es para el Señor. Amén. No se quede sin participar de esa bendición. Amén. Pues nosotros, hermanos, ¿verdad? Sabemos y se nos ha enseñado, y de hecho, ¿verdad? Esto que voy a compartir, pues es lo hemos sacado del material del discipulado, amén, de la enseñanza que se nos da, ¿verdad? Sabemos que el diezmo y la ofrenda son mandamientos, principios que están vigentes, amén. Debemos cumplirlos o practicarlos con y por amor, gratitud y obediencia a Dios. Y ver, hermanos, esto como un privilegio, el poder dar de lo que Dios nos da o lo que recibimos de su mano. Amén. Tenemos un pasaje en Primera de Crónicas 29:14 que nos dice que de lo recibido de su mano es que nosotros damos. Amén. Para el engrandecimiento de su obra. Entonces, hermanos, sabemos que el diezmo es la 10ª parte, ¿verdad? Y la 10ª parte, y se refiere al aporte de bienes materiales y económicos. Y decíamos, ¿verdad?, que es un principio vigente, y pues nosotros, ¿verdad?, hemos recibido enseñanza sobre de esto, vigente desde antes de la ley, cuando Abraham, ¿verdad?, todavía no era Abraham, sino Abraham, le entregó los diezmos a Melquisedec. Eso lo encontramos en Génesis 14:17 y versículo 20, amén. También se practicó en el tiempo de la ley, cuando Israel entregaba los diezmos a los levitas. Y en este tiempo, hermanos, pues nosotros sabemos que cada cristiano, pues, entrega los diezmos, ¿verdad? Porque son del Señor al ministro que lo cubre. Y pues nosotros somos hijos de Abraham, y como hijos de Abraham, pues vamos a hacer, ¿verdad?, seguir el ejemplo, ¿verdad?, que él hizo. Amén. Entonces, hermanos, el diezmo es un principio que debemos practicar continuamente. Nos dice el material del discipulado que aunque pasemos
por momentos de escasez. Amén. Siempre lo debemos practicar porque sabemos que es para el Señor. En Malaquías capítulo 3 versículo 10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Amén. Nosotros recibimos ese alimento continuamente, hermano, de la palabra del Señor. Y pues ahí el versículo nos sigue diciendo que pues nosotros, ¿verdad?, podemos probar al Señor. Amén. Pero Él es fiel a sus promesas. Y en 2 Corintios 9:7, hermanos, pues nos dice sobre las ofrendas que cada uno de nosotros debemos de dar conforme, ¿verdad?, nuestro corazón, y que lo hagamos voluntariamente y no con tristeza, sino con alegría, con gozo, porque es para el Señor, hermano, para el engrandecimiento de su obra. Así que recordemos que los diezmos y la ofrenda son un principio, un mandamiento, ¿verdad?, que está en la palabra del Señor, y es un privilegio que nosotros participemos de esa bendición. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios, hermanos, por sus bendiciones, por sus provisiones. Y pues vamos, los que estamos aquí, vamos a depositar lo que le traemos al Señor. Y usted allá en su casa, hermanos, pues guarde lo que le pertenece al Señor, la ofrenda, el diezmo, y que tenga la oportunidad de traerlo, lo puede hacer. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Aleluya. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Dios, por la bendición que tú nos das día con día. Gracias, Padre, porque nos permites adorarte, bendecirte, y ahora, Dios mío, lo vamos a hacer a través de participar, Padre, obedientemente, Señor, a este principio de dar, Dios mío, lo que a ti te corresponde, y también ofrendar, Padre, de las bendiciones que tú nos das. Gracias, Padre, te bendecimos y te adoramos, y te pedimos que tú recibas estas ofrendas, estos diezmos que se depositan en tu altar, en el alfolí, Señor, y que tú bendigas, Padre, toda fuente de trabajo de cada uno de tus hijos, que tus bendiciones sobreabunden, Señor, que tú abras esas ventanas de los cielos y derrames bendiciones abundantes, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Amén. ¿Dónde están los agradecidos? Perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Vamos acomodándonos aquí para que podamos tener la enseñanza que el Señor nos ha dado para compartir con ustedes, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con las montañas. Checa que está silbando. Entonces, en este tema que vamos a hablar hoy, hermanos, es un tema, la verdad, muy interesante. Y yo voy a pedirle pues que usted tenga a la mano su libreta, tenga a la mano, ¿verdad?, un lápiz, y tenga también pues ahí algo pues en que anotar en una hoja. Como es más o menos, ¿verdad?, yo predico unos 50 minutos, casi la hora. Si no tiene una hojita, pues en una hoja de plátano, viera que una hoja de plátano le va a caber más. Bueno, hermanos, vamos a orar. Gracias al Señor por sus vidas, porque ya están conectados. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio. La verdad, Señor, no lo merecemos. Estamos conscientes de ello.
pero ha sido por tu gracia, Señor, que hoy estamos reunidos aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Tú has sido bueno, has sido maravilloso, y te rogamos, Padre, que nos des una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que traiga, Señor, edificación a tu iglesia, y que venga, Señor, de parte tuya, como pedía el apóstol Pablo, un espíritu de revelación y de sabiduría a nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Amén. Bien, mis hermanos, pues mire, el tema de hoy es un tema que a mí en lo personal me ha edificado mucho. Entonces hemos aprendido cosas hermosas y vamos a seguir aprendiendo. Entonces vamos a entrar, hermanos, ya con el tema. Y fíjense que vamos a irnos a Mateo capítulo 17, verso 20, para iniciar ya de lleno, ¿verdad?, en el tema. Antes de eso, ya usted buscó el texto, ¿verdad? Pues si usted lee el contexto de este texto, el contexto anterior, recuerde que contexto es todo lo que está alrededor de un texto, que tiene que ver, ¿verdad?, con todo lo que sucede, con el ambiente, con la cultura y muchas cosas más. Pero en este caso vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo. Mire, dice la Biblia que el Señor llegó un hombre ante el Señor y le dijo: Señor, mi hijo está endemoniado, está poseído por un espíritu, y tus discípulos no han podido echar fuera al demonio. Entonces el Señor fue y le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Fíjense lo que le dijo: generación incrédula. Y luego de eso, hermanos, viene el Señor y sana o libera a aquel muchacho. Ahora, Mateo 17:20 dice que antes de ese verso le preguntan los discípulos: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Por qué no pudimos echar fuera ese espíritu? Entonces Jesús les dio una respuesta y le dice: por vuestra poca fe. Nosotros cuando leemos poca fe, entendemos que tenían poquito, ¿verdad? Es como cuando dice mi esposa: ya no queda casi café, para que rime con fe, ¿verdad? Queda poco café. Y yo digo: yo entiendo que queda todavía un poquito. Pero si mi esposa me dice: ya no queda café, quiere decir que no hay en el pomito, ya no hay. Entonces, hermanos, pero el Señor está diciéndole que por vuestra poca fe. Pero la traducción de este texto en esa parte no está muy apegada al original. Oiga bien, vamos a ir poco a poco. ¿Por qué, hermano? Porque dice: porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza. Ahora, si el Señor le dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿cuánto es un grano de mostaza, hermanos? ¿Cuántos han visto un granito de mostaza, hermanos? ¿Cómo decirlo? Es un pequeño granito, es como, digamos, como como la lenteja, pero un poquito más pequeño, muy pequeño. Entonces, lo que dice aquí en la segunda parte de ese texto: si tuvieras poca fe, si tuvieras una fe pequeña. Entonces no coincide con lo que dice arriba: por vuestra poca fe. Porque si hubieran tenido poca fe, hubiera sido como un grano de mostaza, por lo menos. Ahora, vamos a ir explicando esto. Si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Mire, lo subrayé: diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, esa palabra poca fe, acá lo tengo, poca, viene de la palabra apistía. Apistía. Y el prefijo a, hermanos, a en griego es sin. Y pistía viene de pistis, que es sin fe.
Amén. Entonces, allá lo que el Señor le está diciendo es que ustedes no tienen fe. No es, la traducción no es que tienen poca fe, la traducción es no tienen fe. Mire, poca viene de la palabra apistía, lo tradujeron poca y debería ser sin fe. Ustedes no tienen fe. Y acá lo dice, falta de fe, en sentido negativo es incredulidad, es falta de fe cristiana o falta de fe en Cristo, pero en el sentido positivo, hermanos, es infidelidad, es desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Que los discípulos no tuvieron la fe para echar fuera ese demonio. ¿Sí? Pero pongamos ahora pongamos los reflectores en esta palabra. Si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. ¿A qué monte, hermanos? ¿A qué monte se refiere el Señor? ¿A qué monte? ¿Al demonio que no pudieron echar fuera? No, no se refiere al demonio. Le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. ¿A cuál monte? Al monte de la apistía, al monte de la incredulidad, al monte, hermanos, de la falta de fe, al monte de la infidelidad y de la desobediencia. Le dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Una versión dice, desarráigate de aquí y échate en el mar. Ahora, hay otro texto que es parecido a este, pero que está, hermanos, en Mateo 21:21. Aquí, hermanos, en el contexto es cuando el Señor maldice la higuera. Y cuando el Señor maldice la higuera, porque no encontró fruto en ella, los discípulos, hermanos, al día siguiente, cuando pasaron por allí, vieron que la higuera se había marchitado, se había muerto. Entonces ellos le preguntaron, le dijeron, Señor, la higuera se secó. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, aquí ya lo dice, lo traducen correctamente. Aquí sí dice, si tuvierais fe, ¿qué significa? Que no tenían fe. Y no dudareis. ¿Qué es la duda, hermanos? Incredulidad. O sea, no tenían fe, eran incrédulos. Si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, dice, sino que si a este monte, otra vez el monte, y no estaban hablando de un monte, estaban hablando de una higuera. Entonces, ¿a qué monte se refiere? Hermano Ángel, hermana Sandy, hermana Yami, ¿a qué monte se refiere, hermana Yami? Al monte de la incredulidad. Sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces el Señor se refiere al monte de la apistía, al monte de la duda, al monte de la incredulidad, al monte de la infidelidad y al monte de la desobediencia. Entonces, si nosotros ya nos ubicamos en esto, hermanos, hay cosas que no vamos a lograr, que no vamos a alcanzar, que no vamos a obtener, a menos que le digamos a los montes que se desarraiguen, que salgan de nosotros. Amén. Que se vayan de nosotros. Ahorita voy a explicar esto. Pero ¿por qué de nosotros, hermano? Porque los montes a los que el Señor se refiere no es al que estaba endemoniado ni al demonio, no se refería a la higuera, se refería al monte de la apistía. ¿Cuántos me están entendiendo allá, hermanos? Me gustaría que dijeran un amén y ya la hermana Orgalidia me va a decir si usted está diciendo amén, ¿verdad? Si le entendió. Ahí la hermana Orgalidia está haciendo las anotaciones para que usted vaya
haciendo las suyas. Amén. Entonces, continuamos tratando de explicar esto, porque para explicar todo lo demás yo tengo que explicarles esto. Miren, la palabra monte, hermanos, viene de la palabra oros. Ahí está el numeral y usted lo puede buscar en el diccionario Strong. Ahora, y viene de una palabra obsoleta que es la palabra oro, que significa levantar o criar. Entonces, los montes se levantan y se crían. ¿Qué es criar, hermanos? Ayúdenme. ¿Qué es criar? Es alimentar, por ejemplo, a un bebé, a un pollo, para que se desarrolle, para que crezca. ¿Me entienden? Entonces, un monte se cría, se desarrolla y la gente lo alimenta de tal manera, hermanos, que va creciendo tanto y tanto que se vuelve un monte mucho más grande ¿verdad? Que se erige, digámoslo así, y que se levanta delante de nosotros, una montaña. ¿Pero por qué digo eso? Por lo siguiente. Esta palabra monte es afín a la palabra airo, que está en el diccionario Strong en el numeral G142, que significa elevar, alzar. Los montes entonces se levantan ante nosotros por la apistía. Oiga bien, los montes se levantan por la falta de fe. Los montes se crían y se desarrollan, y ahorita voy a decirle por qué digo esto. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, se levantan montes, porque los desarrollamos, los alimentamos y se vuelven gigantescas montañas. No sé si voy explicándome hasta aquí. Ok. Entonces, fíjese, esta palabra implica cargar o llevar cargando. Figurativamente, tiene que ver con alzar la voz, o sea, hacer una declaración. Y también dice, mantener en suspenso la mente. Oiga bien lo que le voy a decir. Las montañas, aparte de que se levantan y que nosotros mismos las vamos criando, o bien el enemigo nos levanta una montaña delante de nosotros, ¿sí? Y permitimos pensamientos que se convierten en montes, en elevaciones, en alturas, en obstáculos, que tal vez, hermanos, heredamos de nuestros padres también, porque lo que nuestros padres nos inculcan, ¿verdad? Si ellos nos enseñan miedo, si ellos nos enseñan a tener temores, si ellos nos enseñan, hermanos, no sé, muchas cosas negativas, entonces nosotros vamos permitiendo que se vayan amontonando y se vayan volviendo montañas, y entonces comenzamos a declararlas con nuestra boca y se levantan o se crían, que nosotros las criamos, las desarrollamos en la mente y se vuelven cargas pesadas. Sí, más o menos, hermano Galida, me estoy explicando para que la hermana Olga, ¿verdad? O sea, la apistía, la falta de fe, hermanos, hace que se vayan levantando poco a poco, se vayan desarrollando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, montañas, ¿sí? Y esas montañas se vuelven cargas, son pesadas. El Señor dijo que debemos nosotros despojarnos. Y una de esas cosas es desarraigar montañas que son pesadas, que eso es innecesario llevarlas. Por ejemplo, la incredulidad. La desobediencia se vuelve una montaña. Entonces, veamos entonces, vamos a entrar acá, hermanos. La fe
desarraiga montañas. ¿Se ve, mija? Chécame si se ve. La fe desarraiga montañas. ¿Para qué? ¿Para qué desarraiga montañas? Bueno, la fe desarraiga montañas para que nosotros podamos vencer dificultades. 1, 2, para que nosotros podamos realizar hazañas, cosas grandes, hermanos. Claro que podemos. El Señor dijo, vosotros haréis cosas mayores que estas, porque yo voy al Padre. Pero hay cosas que nos van a impedir porque están en nuestra mente, están en nuestro corazón. Yo no quiero que pase la vida, hermanos. Yo no quiero morir sin hacer cosas grandes o hazañas para el Señor. Y si no las hiciera, no es porque Dios no tiene el poder para hacerlo, sino porque yo puse o yo permití montañas en mi mente y en mi corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Amén? Entonces, la fe desarrolla montañas. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos las metas que Dios tiene para nuestra vida. No, hermano, es que yo no tuve la misma oportunidad de otros y yo por eso soy así, por eso. No. Esa es una montaña que hay que desarraigar de la mente. ¿Para qué vamos a desarraigar las montañas? Por la fe, para recibir las promesas. Las promesas se reciben por fe y con paciencia. Lo estábamos enseñando el viernes en el discipulado. Amén. La fe desarraiga montañas. ¿Para qué? Para experimentar la gloria de Dios, ver la gloria de Dios, ver el poder de Dios. Y podrían haber más razones u objetivos o propósitos por los cuales debemos desarraigar la fe. Perdón, la montaña. Si desarraiga la fe, le va a ir mal. Mejor desarraiguemos las montañas, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo se desarraigan las montañas? Por la fe. ¿Cómo se hacen las montañas en nuestra mente, en nuestro corazón? Por la falta de fe. No es que no puede, hermano. Ay, hermano, es que no puedo. Hermano, si el Señor dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No diga que no puede. Quítese esa mentalidad de que no puede. Ay, hermano, es que yo pobrecito, hermano, de mí. No. Tampoco, hermano, usted le diga a nadie pobrecito y le denle en el hombre porque el otro agarra. No. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Ok. Bueno, entonces pasamos acá. La fe desarraiga montes o montañas que se han levantado o que hemos criado en nuestra mente. Ok, entonces, vamos a ver qué tipos de montañas o montes hay. Y aquí la hermana Aurelía se va a poner las pilas para escribir cada una de estas. Son 30, hermano, que voy a poner aquí, pero no las 30, no, quizás no las pueda yo desarrollar en la semana. Ya la mecha, ya voy para apóstol, hermano. No es cierto, hermano. Perdón a mi pastor. Sí, porque no 30, para que yo las termine las 30, quizás tengamos que predicar 2 o 3 semanas, pero un tema nunca se termina, hermanos. Entonces, miren, las montañas o montes que existen, ¿cuáles son? La primera, ¿se alcanza a ver ese? Misticismo. Las creencias espirituales, pongámosla entre comillas, ¿verdad? Las exageraciones religiosas, pongámoslo así. 2. Ay, padre, voy a usar los lentes, hermano, porque me pongo muy valiente, pero los montes de la cueva, porque en los montes hay cuevas. El monte de la prueba, el monte del encubrimiento, el monte de la aspereza, el monte de pactos antiguos, la montaña del Eteo, Jebuseo y el Amorreo, y de todo lo feo. La montaña de la obstinación, la montaña del juicio, la montaña del adivino, la montaña del estancamiento. Parece como si estuviera pasando lista, no. La montaña de la maldición,
La montaña del voto aprisa, o sea, apresurado. La montaña de la idolatría. La montaña de la inconformidad. La montaña de la definición o de la indefinición. La montaña de la autosuficiencia. La montaña del menosprecio. De la menosprecio puso el pastor ahí, mire. La montaña de los errantes. La montaña de la ceguera. La montaña de la derrota. La montaña del escape. La montaña de la idolatría. Otra vez. La montaña del engaño. Perdón. ¿Dónde voy? Ya voy para atrás. La montaña de la ruina. La montaña del reino. Ya. Eso está tremendo, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero tarde. La montaña del secreto o de los secretos. La montaña del descarriado. La montaña de la opresión. La montaña de la esclavitud. No sé si le dio tiempo a la hermana Orlelí, porque necesitaba yo que estuviera anotado, pero sí está un poquito pesado. Son 30 aproximadamente. Bueno, ok, son muchas montañas. Entonces la hermana Olga va a poner ahí, son muchas montañas, ¿no? Ok, etcétera, dice la hermana. Bueno, todas esas montañas se forman, hermanos, en nuestra mente y tenemos que desarraigarlas. Tenemos que echarlas fuera de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra alma. Amén. Por medio de la fe y por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, por medio de la administración, por medio, hermanos, también, ¿verdad?, de la oración. Ok, comenzamos. La montaña del misticismo. El misticismo, hermanos, se vuelve una religiosidad. Recuerde que no es lo mismo religión que relación con Cristo. Hay quien tiene una religión, pero no tiene una relación con el Señor. Y ahorita vamos a explicar esto. Mire cómo dice la palabra del Señor aquí. Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Oiga esto, hermano, porque esto está tremendo. A mí me impactó esto. Monte de Ararat. Ahí en el monte de Ararat fue donde se estacionó el arca de Noé. Ahora, mire bien, hermano, ¿qué significa la palabra Ararat? Ararat significa suelo santo o tierra santa. Así le pusieron. ¿Por qué el monte es Ararat? Porque ahí el arca bajó. Ahí reposó el arca. Y le pusieron, y entonces eso significa suelo santo o tierra santa. Pero vamos a esto. Es reconocido ese sitio como el sitio donde descansan los restos de la antigua embarcación del Noé del Noé bíblico. Desde entonces ha sido un lugar sagrado. ¿Desde cuándo? Desde que reposó el arca en el monte Ararat, la gente empezó a ver ese lugar como un lugar sagrado. Ponga atención a eso. Entonces, el temor reverente que tienen y han tenido los pueblos de Oriente a esta montaña confirma que el relato del Génesis no ha sido una creencia exclusiva del judeocristianismo. Oiga eso. Quiere decir que muchas culturas han aceptado el diluvio y que en el monte Ararat descansó el arca. Vamos adelante. Los turcos llaman al monte Ararat como Agridagi, que significa monte del arca. Los persas lo conocen como Kuji Nui,
que significa montaña de Noé. Los musulmanes le dicen el Yudi o el primer lugar de descanso. Ahora, el Ararat es un lugar simbólico. Es el guardián del arca salvífica y es patrimonio de fe en un sentido universal. Es decir, que se declaró ese lugar como un patrimonio de fe a nivel mundial. Y se consagró aquel lugar como un lugar santo, sagrado. Y hay gente que hace viajes hacia allá, ¿sí? Y cuando llegan ahí, tienen ciertas reacciones, ¿verdad? Al estar ahí, como los que van acá ¿cómo se llaman? A las ruinas de Chichén Itzá y se ponen ahí y dicen que llegan a recibir las vibras cuando empieza a bajar la culebra por las gradas, ¿verdad? Ya eso es un misticismo religioso. Ahora, sin embargo, no ha sido avalado por la ciencia. O sea, la Biblia dice que ahí reposó, pero todavía no se ha descubierto así, aunque aparecen fotos y aparecen tantas cosas, hermanos. Usted sabe que en las redes hoy hay muchas mentiras. Usted lo sabe. Murió Vicente Fernández y la gente, ¡ay, pobrecito! Y ahí anda Vicente Fernández. Lo acabo de ver que pasó por acá. Hay gente, hermano, que hace cosas en el Facebook, pero vamos a avanzar. Entonces, no ha sido avalado por la ciencia. Y aunque fuera avalado por la ciencia, hermanos, ese lugar es un lugar común y corriente. Ahora, vea lo que acá se lo voy a explicar de esta manera. El misticismo se vuelve muchas veces idolatría, religiosidad. Y algunos que son muy inteligentes ven en el misticismo y en la idolatría una fuente de ganancias deshonestas. Todo el que quiere ir al monte Ararat para entrar tiene que pagar un dinero. ¿Entienden? Por ejemplo, número 1, la barca de Cristo y de los discípulos. Nuestro apóstol dice que cuando fue a Jerusalén lo llevaron a donde estaba la barca, donde estuvo el Señor con los discípulos. Dice que se le quedó viendo y se quedó, y hasta midiendo, dice, la barca para ver si entraban 13 personas ahí. Y dice, está muy pequeña para que entraran 13. Y el guía se enojó y le dijo, oigáis, usted en lugar de llorar delante de la barca, se pone a medir. Aquí han venido pastores, ministros grandes, famosos. Y cuando vieron la barca, empezaron a llorar. El misticismo religioso, la idolatría, la religiosidad. Es un monte, hermanos, una montaña que nos ponemos acá. Hay gente que hace de la iglesia, más de la iglesia, del templo, hermanos, algo, ¿cómo diré? Algo sagrado, digámoslo así, pues, del edificio. Los discípulos dijeron, mira, Señor, ¿cómo está? Mira estos edificios tremendos, Señor. ¿Qué piensas del templo? Dice, pues no va a quedar piedra sobre piedra, le digo. Hermanos, hay gente que, mire, hay gente que se vuelve mística. Número 2, la cruz de Cristo, hermano. Mire, usted lo puede buscar en internet. Hay gente que vende pedazos de la cruz de Cristo. Y con todos los pedazos de la cruz de Cristo que se venden hoy y que se hace negocio, hermano, ya se pueden construir, no sé, unas 1000 cruces. Compre la cruz original de Cristo, un pedazo de esto, un leño de la cruz de Cristo, y usted va a recibir un milagro. Hermano, eso es místico, eso es idolatría, eso es fuente de ganancias deshonestas para muchos. Es una... Mire, hermano, yo lo platicaba hace unos días con mi papá. Yo platico con mi viejo, me gusta platicar con él. Y dice que acá para Morelitos, aquí en Cunduacán, en una mata de plátano, apareció como si fuera la imagen de una virgen.
Para acá, para Gregorio Méndez, no sé para qué parte, igual en un árbol, hermano, se veía como la imagen de una virgen y en el aire. Hermano, cuando fueron a investigar en ese árbol y se subieron personas para verlo, ¿qué creen ustedes que eran? Eran unos bichitos que acá le llamamos jején y que vuelan y estaban volando y formaban esa ¿cómo se llama? Formaban como una imagen. Y la gente decía que en el día se veía y en la noche se apagaba. Hermano, eran unos animalitos. Entonces hay gente que hace de algo que, supongamos que algo que es en la Biblia, lo vuelve místico, religioso. Y eso se forma aquí en la mente, hermano. El sudario de Cristo, con el que taparon al Señor en la tumba. Venden pedazos de tela. Hermanos, mire, la tumba de Cristo, no se sabe, hay como 2 o 3. Y dice, van allá a Jerusalén, esta es la verdadera tumba de Cristo. Pero otros, en otro lado dicen, esta es la verdadera tumba de Cristo. Y en ambas dicen, no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Amén. El Señor no está en su tumba, en la tumba donde lo habían sepultado. Él resucitó. Pero hay gente que hace negocios con eso. ¿Sí me explico? Ok, pasamos acá. La misma tierra de Israel, el río Jordán. Hay gente que dice, no, yo me voy a bautizar hasta que vaya al río Jordán. Hasta allá, hasta Jerusalén, donde se bautizó el Señor. Hermano, si por fe nosotros nos podemos bautizar donde sea, ¿qué pasaría, hermano? Yo me preguntaba, si hallaran el arca del pacto. Hermano, si hubieran hallado el cuerpo de Moisés, ¿se acuerdan que el arcángel Miguel peleó el cuerpo de Moisés con Satanás? ¿Para qué lo quería Satanás? Para volverlo un ídolo. Entonces, hermanos, tenemos que sacar de nuestra mente la religiosidad, el misticismo, el espiritualizar todo. Hay gente que no se está vacunando porque dice que la vacuna es la marca de la bestia. No sé quién es más bestia, perdón, si el que promueve eso o el que se deja engañar por eso. Se escuchó feo, ¿verdad? Ahí lo editamos. A ver, es que así dice mi pastor. Vamos a pasar entonces a la siguiente. El monte de la cueva. Génesis 19:30. Mire, hermano, antes que pasemos acá, hablando del misticismo, la Biblia dice que ungamos al enfermo con aceite. Pero ¿saben ustedes que hay predicadores, hay ministros, hay gente que hace negocio con el aceite? Yo compré, hermanos, 1 litro de aceite para consagrar. Huele muy rico porque tiene, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama ese olor? De nardo. Huele rico, hermano. Para orar por los enfermos. Pero le digo a los hermanos, hermano, ese aceite no tiene ningún poder milagroso. No se lo vaya a dar a un incrédulo, porque dice la Biblia, la oración de fe sanará al enfermo. Pues si se lo da, mira, con este aceitito vas a sanar. Hay hermanos que hacen eso es misticismo. Eso es religiosidad. Tómame, con este aceitito, tómate un poco de aceite. Hermano, si es ungiendo al enfermo con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Amén. Pero si alguien, hermano, no cree, se puede echar de todos los aceites que hayan en el mundo, hasta aceite hirviendo, aceite de carro, y nada. Tal vez, ¿verdad?, le dejen de doler los brazos y todo, porque como es aceite, pues se va a lubricar. Pero hermano, vamos a lo siguiente, pues, perdón. Monte de la cueva, Génesis 19:30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Moró significa que habitó, vivió en el monte. Y sus 2 hijas
con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Quiere decir que en el monte, ¿sí?, había una cueva. Amén. Y en esa cueva habitó Lot con sus 2 hijas. Ahora, hermano, cueva viene de la palabra caverna, por lo oscuro. Una cueva es oscura. Hay tinieblas dentro. Y viene de la palabra, de la palabra ur, que significa desnudo, descubrir. Esa es la raíz primaria. Aquí, hermanos, quiero mencionar esto. En las cuevas ocurrieron cosas terribles. Y decía mi pastor, dice mi pastor, que a las iglesias no le debemos poner nombre de cueva. Por ejemplo, iglesia Adulam, que Adulam era una cueva. En las cuevas ocurrieron cosas terribles. Entonces, las cuevas se encuentran en montañas. Tenemos que desarraigar de nosotros toda montaña, todo encuevamiento, todo lo que sean tinieblas. Hermanos, entonces, veamos lo que ocurrieron en las cuevas, nada más para tener un panorama. Las cuevas, ¿se alcanza a ver ahí? En las cuevas ocurrió incesto, inmoralidad sexual. Lot y sus hijas. En las cuevas, hermanos, se sepultaba a los muertos. Es un lugar para los muertos. Hay gente que se encueva y se muere. No sacan lo que traen adentro. No se acercan a su pastor, no se acercan a su familia ni para convivir o platicar algunas cosas, ¿verdad? Que le están ahogando y se mueren. Y esa montaña, hermanos, tenemos que desarraigarla de nosotros. Veamos otro. En las cuevas son refugios de potestades. Dice la Biblia que ahí se encuevaron 4 reyes que vivían ahí en Sodoma, en Gomorra y en otros lugares de ahí mismo. Son potestades. Hermanos, en las cuevas está el escondite de rebeldes. Es un escondite de gente rebelde. En las cuevas es un lugar de amargura y venganza. Cuando a Sansón le quitaron su mujer, la mujer de la que él se había enamorado, hermanos, y el papá de la mujer se la dio a su amigo. Sansón, hermanos, se vengó. Mató a muchos. Y luego de eso fue y se encuevó. Dice que se amargó en ese lugar, en un monte. Y luego en una cueva, perdón. Y en las cuevas, hermanos, también es un lugar de desechos. Un lugar donde, hagan de cuenta que son baños. La Biblia dice de Saúl que se metió a una cueva y dice que a cubrir sus pies. No es que tenía frío en los pies, hermano. Es que eso es una manera de hablar, de hacer pipí o popó, como decimos nosotros, pues, para no decir otra palabra vulgar. Las cuevas son refugios de perseguidos. Ahí en las cuevas, hermanos, estaba David. En las cuevas se ocultaba Elías. Ahí se ocultó de esta mujer Jezabel. Ahí ocultaron a profetas de Jezabel. O sea, pues de la persecución que Jezabel hizo hacia ellos. En las cuevas es un lugar de afligidos. Hay gente que está afligida, adolorida por alguna situación que le ocurrió y se encueva. Encuevarse, hermano, no es que se vayan lejos de la ciudad. A veces uno se puede encuevar hasta en la misma sala de la casa. ¿Entienden? Puede ser que alguien esté socializando y sin embargo está encuevado.
tiene una montaña en su corazón de aflicción, no la dice a nadie, no se ministra. Es un lugar, hermanos, también de endeudados. Es un lugar de amargados de espíritu. Es un lugar, hermanos, es una madriguera de ladrones. Recuerden que el Señor le dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva o madriguera de ladrones. Ahí también hubo cierto misticismo, cierta religiosidad, porque, hermanos, lo que el Señor había dicho de que tenían que ofrecer corderos, palomas, animalitos, o si no harina, hermanos, ya lo vendían en el templo. Hicieron un negociazo en el templo. Pásele, pásele, aquí tenemos sus corderitos. Este corderito, de estos corderitos están a 100 pesos o a 1000 pesos, no sé en cuánto lo daría, ¿verdad? Pásele por acá, acá se lo damos en 999.9. Y así, hermanos, eran unas ofertas tremendas que tenían en el templo. Y el Señor les dijo que habían hecho del templo una cueva de ladrones. El evangelio, hermanos, no es un comercio. Si usted va a diezmar, lo va a hacer por amor al Señor. Si usted va a ofrendar, lo va a hacer por amor al Señor. Y porque se le ha enseñado y usted ha entendido. Nadie le está obligando. No es, siembra hoy 1000 pesos y en este momento el Señor va a sanar tu enfermedad. Eso es lo que hacían los católicos en la época de la Reforma, hermanos. Cuando Martín Lutero vio que andaban vendiendo indulgencias para los pecados cometidos y hasta por los que se iban a cometer. Y decían, hoy traigan su ofrenda, porque iban a construir la catedral de allá de Roma. Hermanos, y traigan sus ofrendas, sus siembras, decían, y deposítelo. Y al momento que caiga su billete dentro del cofre, en ese momento su familiar sale del purgatorio. Santo Dios, cueva de ladrones, hermano. Muchas iglesias se han vuelto cueva de ladrones. Perdón, hermanito, y perdonen, hermanitas, pero usted debe hacer las cosas por convicción y porque están en la palabra. Las cuevas, ahí, hermanos, acechan devoradores, leones. Ese es un tema, hermanos, muy interesante, ¿verdad? Pero estas cuevas se encuentran en los montes y tenemos que sacarlas, desarraigarlas por la fe en el nombre poderoso de Jesucristo. Salgamos de la cueva, salgamos de la cueva, no nos encuevemos, ministrémonos. Saquemos aquello, hermanos, de nuestro corazón y de nuestra mente que nos está afectando, que nos está dañando. No permitamos que la amargura, no permitamos, hermanos, que los desechos de otra gente, el estiércol que otros tiran con su boca, con sus palabras, nos afecte a nosotros, hermanos. Eso es asunto de ellos. ¿Cuántos dicen amén hoy? No permita que la aflicción le encueve. No, salga de esa cueva y eche fuera la montaña de usted. No la siga desarrollando, no la siga alimentando, no la siga criando en su mente y en su corazón. Lucha. Amén. Bueno, vamos entonces a pasar a otro monte, el monte de la prueba. Aquí voy a ir casi corriendo, bueno. Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Miren que el Señor es específico. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, el Señor le está pidiendo que sacrifique a su hijo. Es un sacrificio humano. Y el Señor no pide sacrificios humanos. Los demonios sí. Pero aquí es el Señor que le está diciendo a Abraham. Porque era una prueba. Y era una figura
Era una figura de lo que había de venir. Pero, hermanos, todos tenemos que pasar por pruebas. Tenemos que quitarnos de nuestra mente y de nuestro corazón, desarraigar la mentalidad de que yo estoy exento de pruebas. No, mi hermano, todos tenemos que ser probados. ¿Cómo ven? Alguien me preguntaba por qué, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo hizo? Bueno, Dios no hizo robots. Dios no hace robots. Creó a un querubín protector y le llamó Luzbel. Era perfecto en sabiduría. Era una creación perfecta. Era el que dirigía, hermanos, a los arcángeles, a los ángeles, a los querubines. Él era, hermanos, alguien que iba al frente de eso, y hasta en la alabanza. Y protegía, hermanos, los conocimientos y los tesoros del Señor. Hasta que se halló maldad en él. La iniquidad lo tentó y cayó. Fue probado y no pasó la prueba. Y no solamente no pasó la prueba, no se arrepintió. Adán también fue probado. Todos tenemos que ser. Jesucristo fue probado, hermano. No me diga que usted no va a ser probado. Tenemos que desarraigar de nuestra mente que nosotros no debemos pasar por el fuego, que nosotros no debemos pasar por las aguas. Ah, hermano, a mí no me va a dar el COVID. Hermano mío, por favor, no hagamos alardes de fe. Los alardes de fe no echan fuera las montañas, pero la fe genuina echa fuera la montaña y confía en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? No escucho el amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso. Aleluya, me volví un ratito pentecostés. Ahora mire, Génesis 22:7, y aquí vamos cerrando. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac preguntó: ¿dónde está el cordero? Abraham dijo: Dios va a proveer el cordero. Y años más tarde, en San Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Años atrás, no tengo el conteo exacto de los años, pero no sé si pasaron 1000 años, pero al siguiente día, recuerde que un día es como 1000 años para el Señor. Y dice: el siguiente día Juan vio a Jesús. ¿Y quién era Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hermanos, entonces, Éxodo 12:7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dinteles, en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora está hablando del Cordero. La sangre de Cristo es, hermanos, para cubrirnos, nos da cobertura. Éxodo 12:9: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Pero estamos hablando de los montes, pastor. ¿Sí? ¿Dónde están los montes? En nuestra mente. ¿Dónde están los montes? En el corazón. ¿Dónde están los montes? A los que el Señor se refiere son los montes de la incredulidad. ¿Sí? El monte de la prueba. ¿El monte de qué más? ¿Hablamos? Del misticismo. El monte de la cueva.
¿Y eso qué tiene que ver con la Santa Cena, hermanos? A ver, ayúdenme. ¿Cómo lo vamos a concatenar? Ojalá me eche esa frase tremenda del pastor. ¿Cómo, Yami? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? El monte de la prueba donde se... Préstale el micrófono allá, hermano. A ver. Ayúdame ahí, hermano. El monte de la prueba fue donde Abraham fue a llevar a su hijo Isaac. Ajá. Y entonces, ahora sí que el versículo ahí donde leyó que ahora sí que cuando nació Jesús fue el cordero que se preparó para ese sacrificio que se iba a dar en el monte donde Abraham iba a dar el sacrificio. Okay. Y entonces, ahora sí que ya el cordero era Cristo, pero Cristo dice que debemos de comer de él para perdón de pecados. Okay. Y al comer al cordero, ¿dónde murió el cordero de Dios? En el monte de la calavera, en el monte de la muerte. La vida vino y venció la muerte en el monte. Ahora, hermanos, ¿dónde están los montes? En nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso tenemos que comer el cordero. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza. Amén. La mente de Cristo. Para que las montañas, porque el Señor sí movía las montañas. Para que las montañas que hay en nuestra mente sean desarraigadas, necesitamos la Santa Cena. Comer el cordero, su cabeza, sus pies para caminar en fe y sus entrañas. Amén. Ok. Bueno, entonces, hermanos, no sé si acá tenía yo, no. Ok, sí. Entonces el Señor dice aquí, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos entonces a orar, hermanos, y a participar de la cena del Señor. Ahí donde está usted, vamos a orar. Y oramos también por los elementos que están aquí. Padre, en el nombre de Jesús, santifica, Señor, el vino y santifica, Señor, el pan. Traemos también el fruto delante de este altar, Señor, que hemos preparado para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre eterno. Antes de participar del pan y de la copa, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si hemos permitido que hayan montañas en nuestra mente, en nuestro corazón, por causa de la desobediencia, por causa de la infidelidad, por causa de la incredulidad, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, siga orando ahí, hermano, y dígale al Señor, Señor, por favor, perdona nuestros pecados. Yo voy a tomar acá el pan que tenemos, hermanos, y que se ha preparado para participar. Tenemos el pan y tenemos la copa. Hermanos, el pan representa el cuerpo de Cristo. La copa representa la sangre de Cristo, el vino. Cuando nosotros comemos el pan, estamos una vez más confirmando que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y que lo que Él ha hecho por nosotros, su cuerpo ha sido partido y ha sido molido por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Su sangre fue derramada para que fuésemos lavados con su sangre. Hermanos, antes de tomar y de comer el pan y beber la copa, nosotros pedimos perdón al Señor. Nos examinamos. Si usted y yo hemos fallado al Señor en algo,
que seguramente lo hemos hecho, hermano, en algún momento, reconozcámoslo y digámosle: Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, límpiame de toda maldad, de todo pecado. Y hoy, Señor, vengo delante de ti, aceptándote una vez más en mi corazón, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. Todas las veces que comieres este pan, coma por favor el pan, hermano. Y todas las veces que bebieres esta copa, beba por favor la copa. Dice la Biblia, dice el Señor: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por ir a ese monte, al monte de la calavera, y destruir la muerte. Por darnos, Señor, y derramar en nosotros una fe, como el grano de mostaza. Permite que esa fe se desarrolle y crezca en nosotros. Y en la medida que crece nuestra fe, Señor, se desarraigue en las montañas de nosotros. Y podamos crecer, lograr hazañas, alcanzar las metas, ver la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis hermanos, para el día de mañana les esperamos a las 8 de la noche. Vamos a estar transmitiendo y vamos a continuar con este tema de desarraigando montañas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Escúcheme nada más un momento. Tome fotos del altar, ahí donde están tomando la Santa Cena, y envíenoslas, porfa. Sí, por favor, Sandy, ahí te pido que tomes algunas fotos. Dios me lo bendiga a todos. Estamos despedidos.